Estás escuchando Cousinos con RJ Castillo y Reggae. Hola y bienvenido a Cousinos en un nuevo programa en el que hoy hablaremos de música. Y bueno, estoy de nuevo muy bien acompañado por Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pregunta más rancia? ¿Qué opinas de la música? ¿Te gusta la música? ¿Música a favor o en contra? En contra de la música. Bueno, hay gente que Sí, no se llama Ramón. hay gente que no le gusta la música, aparte de Ramoncín. Me acuerdo de Albiol, el futbolista, en una entrevista de la Eurocopa de 2008, que dijo que, bueno, le preguntaron ¿qué música escuchas durante las concentraciones y todo esto? Y dijo, no, a mí no me gusta la música, o sea, en general. Dice, A Albiol no le gusta la música. Guiza dijo la de Torrente. la banda sonora de Torrente, ¿no? Bueno, pues como siguiendo el tono de estos primeros programas un poco más generalistas y un poco más hablando de temas por encima, en este programa vamos a hablar de música y concretamente de la música que marcó nuestra generación, que más o menos será la que mejor controlemos. Yo creo que, bueno, somos del mismo año, eso habría que decirlo, y hemos crecido juntos y más o menos hemos escuchado una música bastante similar, pero también movía por la generación, por la gente que, las modas, lo que se iba escuchando en cada momento. Entonces yo creo que sí somos una generación que se ha ido moviendo en torno a ciertos gustos musicales concretos. Sin embargo, me gustaría preguntarte de primera, ¿cuál fue el primer grupo que te gustó? El primer grupo que recuerdas que te gustase, ya en tu infancia. Es que si hablamos de infancia, y yo creo que es una cosa que sí o sí va a salir, estaríamos hablando pues eso, de canciones relativamente infantiles, como pueden ser pues las bandas sonoras de películas Disney, o incluso que hubo muchísima moda, y ese es el primer disco que yo recuerdo comprar, Los Pitufos. Es verdad, Las canciones, Los Pitufos Maquineros. yo tenía de pequeño un disco de los pitufos y no veía los pitufos, pero es verdad que en esa época, en los principios de los 2000, finales de los 90, estaban muy en alto los pitufos, no sé por qué. Después Sí, desaparecieron. era música con el pitch muy alto Sí, para que parecieran pitufos, y eran pues versiones como de broma de éxitos del momento. sí, sí. Luego, un poquito como la película esta de Alvin y la ardilla, también Sí, es totalmente. un poco me recuerda, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que escucho música también muy influenciada por mi hermano. Supongo que eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Que lo que escucha el padre, el hermano, el tío, te influye desde pequeño. Pero sí es verdad que yo, como muchos otros de nuestra generación, crecí con Estopa. Y, Oh, y yo recuerdo que fue el primer grupo que me gustó, quizás ya con 5 años, 4, 5, 6 años, ya tenía el disco, el primero de Estopa, que salió en el 99, tendría yo 4 años, y, y me acuerdo de tenerlo y de rayarlo, de tanto escucharlo. La verdad es que lo de Estopa fue un fenómeno curioso. El efecto Estopa, que se le llama, ¿no? Que fue ella. sí, 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 sí. no han bajado el pistón. No, Estopa, genial. Lo que pasa es que sí es verdad que ha pasado por una etapa que, que se le conoció como el efecto Estopa, lo he leído en varios sitios, que es como petarlo muchísimo en el primer disco y después no, no que sean malos los otros discos, pero no llegan a lo que tiene ese primer disco, el disco debut que lo peta tanto, ¿vale? Y después, ahora el disco este último que han sacado, este de Fuego, está genial, yo me lo escucho ya varias veces y me encanta, la verdad. A ver si cuando acabe toda esta cuarentena y eso y sale un concierto y tal, a ver si puedo acercarme, porque tengo esa espinita clavada, claro. Pero bueno, yo creo que el primer grupo que escucha no tiene por qué ser definir el género que vas a escuchar o tu género favorito o con el No, que no, no, no. creces. Yo ¿Cuál? incluso diría que todo lo contrario. Es un poco, es decir, también quizás es un poco basado en mi experiencia, pero yo las cosas que escuchaba quizás en mi adolescencia más temprana no tienen nada que ver con lo que escucho a día de hoy. Y luego ya, si acaso, contaré esa parte. Pero Sí, que sí. yo básicamente fue como hacer una revolución y decir, no reniego de eso, obviamente, porque estaríamos hablando de cosas como El Canto del Loco, Pereza y demás, que también, como tú dices, un poco influenciado por mi hermano, pero que sí que es verdad que yo llegué a un punto, en el verano de 2015 creo que fue,
cuando iba a pasar a bachiller, que fue como aquí, y me pasé al rock más alternativo con Foo Fighters, mi grupo Sí. favorito. Sí, Y sí. además recuerdo perfectamente ese verano que subí a tu casa, te enseñé esa canción que vi de Foo Fighters y ahí fue cuando poco a poco fui descubriendo porque tú también conocías ese grupo. Sí, claro, claro. Yo Foo Fighters lo conozco desde pequeño también porque, bueno, yo tengo que decir que, aunque Estopa fue mi primer grupo favorito, mmm, la mayoría de música que se escuchaba en mi cuarto, viviendo en el mismo cuarto que mi hermano, era grunge, era rock alternativo, y yo he crecido pues con Pearl Jam, con Nirvana, con Soundgarden, con Foo Fighters. Entonces es una música que, quiera que no, me influyó bastante. Yo diría que después de Estopa mi siguiente grupo favorito fue Nirvana, ya un poco antes de la edad esta adolescente en la que un poco siempre te sientes atraído, ¿no? Por ese rollito Nirvana, pero sí, yo me gustaba Nirvana desde siempre y luego ya fui adaptándome, porque también pasé por una etapa de necesito algo más duro, ¿no? Y empecé a escuchar que si el Slipknot, Metallica, y después fui otra vez para abajo, a menos, hasta que descubrí el que para mí ha sido el grupo que más me ha influenciado, que más tiempo ha sido mi grupo favorito de mi vida, que es Green Day. Yo viví la etapa de American Idiot en 2004, la fiebre que surgió por Green Day en esa época. De Green Day podría sacar un causino entero, también te digo, explicando cosas, pero No descartemos hacer causinos de temas muy concretos. sí, sí, Green Day y Foo Fighters nos sacamos un programa entero, vamos. Y bueno, yo viví esa etapa y desde entonces me enganché a ese grupo. Diría que es el grupo con diferencia que más tiempo he estado escuchándolo de mi vida. Y luego ya, o bueno, más adelante, que hablaremos en otro punto, pues va evolucionando. Va escuchando otros géneros. También te cabe decir que empecé a escuchar muy jovencito y también por cuenta propia rap español, porque tampoco había mucha influencia. Pero sí, yo diría que grunge, rock alternativo y rap son los tres géneros que más he manejado, diría. Y bueno, también me gustaría Yo sé preguntar. una cosa, Dime. antes de que pasemos de punto, que lo tenía aquí apuntado, que yo quería hablarlo contigo, que es otra de las cosas que también nos han influido un poco, tanto a ti como a mí, porque ese disco estaba en tu cuarto, Sí. y creo que Hombre, eso también merece ya sé de qué me va a hablar. un causino aparte, aunque sea de música de coña, Sí, sí. que estamos hablando de Hay un pingüino en mi ascensor. Sí, sí. Ese grupo tiene una historia, ¿vale? Eh, Mi hermano tenía un disco de Hay un pingüino en mi ascensor porque se lo compró a un. Bueno, a alguien del Top Manta, no sé, no tengo muy clara el origen, pero sí lo compró porque Pero es regalaba. original, Sí, sí, es original, fidelidad. CD y tal, lo compró porque él quería una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola de medio litro y regalaban el disco con la botella de Coca-Cola. O sea, el nivel más bajo ya de. Se llevó el disco como quien se lleva, pues, un folleto, ¿vale? De publicidad. Y lo tenía ahí y lo empecé a escuchar y es que la verdad es que estábamos en la época tonta y nos dio de lleno, ¿eh? Porque era un grupo, pues eso, un grupo surrealista en las letras, bueno, en todo. Tiene algunos temas que sí que me gustan a día de hoy desde otro punto de vista, como el de Urdangarin, no sé si lo has escuchado. Ese tema que es versionando la canción de Rasputin. Y, y esa está bien, esa tiene su crítica política y tal, y es así. Pero la mayoría son absurdas, son simplemente. Arqueología en mi jardín. Sí, sí, o sea, humor de caca culo pedo pis, pero es gracioso, ¿vale? Es Ni genuinamente siquiera gracioso. diría eso, es un humor muy absurdo por Sí, completo, pero totalmente absurdo. sí, 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 total. Yo diría que, bueno, atrapado en el ascensor. Esa, cuidado. Lo que pasa es que esa no Esa soporta muy bien ha, el paso del ha envejecido mal. Se ha envejecido mal. Bueno, yo de todas formas recomiendo que lo busquéis en YouTube, que escuchéis un par de canciones. Por ejemplo, ¿qué canción recomendaríamos de Hay un pingüino en mi ascensor? Es que mi favorita es El Balneario. El balneario está muy bien. El balneario. El Balneario. Muy bestia, pero a mí El Balneario, prueba El- de paternidad. yo Ese diría. momento de la calpe. Es verdad, ¿eh? Cuando. Eso no lo aprendimos. Bueno, mira, tres canciones. El balneario, prueba de paternidad. Y yo diría, en la variedad está la diversión. Sí, Oh, sí. esa también es muy buena. Bueno, Esas tres canciones son una declaración de intenciones de lo que vaya a ver. Si sí, seguís sí, sí, indagando sí, en su- es perfecto. Es un buen resumen del grupo. Vale. Lo que te quería preguntar antes del lapso es.
¿cuál consideras que es tu grupo y género referencia actualmente? Grupo o artista o lo que sea, ¿no? Tu compositor, cualquier cosa. Referencia actualmente. ¿Qué es lo que más estás escuchando o que más te está influyendo actualmente? Hombre, actualmente, vamos a ver, obviamente siempre el grupo favorito está ahí, un poco como a ti te pasará con Green Day, pero oye, hay momentos en los que a lo mejor por tu momento personal o lo que sea, pues te entra más al un grupo, o como tú dices, un género, lo que sea. Yo ahora mismo estoy escuchando muchísimo el kanka. El Kanka, sí, Yo- yo lo he escuchado un mm, poco. A mí me recuerda un poco a eso, a festivales, al Viña Rock y todo esto, el sí, Kanka. es totalmente eso, es festivaleo puro, eso, tío, muy Rollo alegre. la pegatina, Está ¿no? muy bien. También, de ese rollo, ¿no? Manejo Sí, más o más o menos. menos. De ahí. Em, yo la verdad es que ahora mismo tengo muchas cosas que estoy escuchando y ninguna en concreto. Pero yo diría que lo que más, así en resumen, si dices, pues los últimos 2 meses, ¿qué grupo he buscado más en YouTube o en Spotify? Yo diría que Arctic Monkey. Arctic Monkey es otro grupo que llevo yo escuchando. Bueno, pues también desde que salió su disco más famoso, en la M, en 2014. Y es de estos grupos que nunca me termino de cansar del grupo. Siempre me puedo poner. Hay una canción, un tema que para ponérmela de fondo, para mientras hago cualquier otra cosa y tal, viene perfecto. Y yo diría que eso, pero el género que más estoy escuchando ahora mismo no es el indie que hace Arctic Monkey. Yo diría que el género que más escucho ahora mismo es el lofi, bueno, un subgénero del rap, el hip hop, eh, que ahora mismo la verdad es que está creciendo bastante y me alegro muchísimo porque lo recomiendo. Y que en España tiene buenos referentes. Me gustaría recomendar a unos chicos que están haciendo cosas increíbles en el lofi que se llaman Evil December, que, que la verdad muy recomendable. Podéis poneros Evil December, ¿vale? Y muy bien, la verdad es que es un rollo que me costaría explicar, pero es Es muy... que Me gusta... Es que Dime, yo sí dime. quería abundar un poco en eso porque quizá un poco también pues, por mi cultura musical, yo de música sé poco, es decir, a mí me encanta la música pero no sé sobre cómo hacerla. ¿Eso sería también un poco tu estilo? Es decir, lo que Sí, tú intentas. sí, sí, bueno, cabe decir que Regen viene de mi nombre, entre comillas, artístico, ¿no? Yo hago música desde hace... Bueno, Reggae no se llama en el registro civil, no, tranquilo. soy Regen González, no existe en el registro civil. Pero sí que llevo haciendo música 2 o 3 años y, bueno, música de este estilo, ¿vale? Yo llevo tocando la guitarra 10 12 años, he tocado la batería, he tocado el bajo y ahora estoy cantando. Eh, bueno, y el género que más o menos toco más es lofi, sí, aunque hay un poco de todo, pero sí. Y, bueno, es algo que tiene que explotar todavía, pero vamos, para que me entendáis, el vídeo de... El directo este de la muchacha que está estudiando, todas las bases que suenan son bases de Lofi, ¿vale? Si ponéis Study Music en YouTube os saldrá un directo de una muchacha así escribiendo y tal. Esas bases son todas de Lofi y ese es un poco el rollo. Y la verdad, pues para quien no lo conozca, un estilo recomendable. En algún momento quizá os pongo algún tema mío y también quiero decir, con lo que ha dicho, que queda pendiente un cousino de cómo crear música, que yo creo que también los dos podemos aportar cosas interesantes. Y bueno, también pasando un poquito de punto, porque nos hemos quedado en este bastante, me gustaría debatir sobre un tema que haciendo la escaleta de este programa me ha surgido, que es un debate que tú y yo no hemos tenido, creo, pero sí lo he escuchado, que sería, ¿la música evoluciona o se degenera con el tiempo y los nuevos géneros, los nuevos estilos de música? ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Yo, cuando me lo has planteado hace un momento y desde ese momento estoy todo el rato dándole y tengo que apuntar una cosa que yo creo que podría sentar más o menos las bases. Yo creo que no es que la música evolucione o deje de evolucionar, degenere. Creo que es una cuestión de gustos musicales y es un poco lo que vamos a hablar luego en el último punto. Yo creo que ahí se va a ver bastante claro sobre eso de las tendencias, moda y demás. Yo creo que eso es una cosa un poco subjetiva, es decir, a ver, subjetiva desde el punto de gusto y demás, pero eso lo tendría que hablar pues alguien como tú que sepa más o menos pues de la complejidad que tiene un beat y tal, porque a mí a lo mejor David Guetta me parece como una cosa súper simple, es como, dar un botón, no, también tienes que hacer esa base, Uf, entonces, no es darle un botón. Yo he visto cómo trabajan los DJs
y los que crean música electrónica, techno, dance, tiene una complejidad mucho mayor de lo que parece. A veces parece una música un tanto repetitiva, pero crear ese, entre comillas, bucle requiere unos conocimientos musicales, de ritmo, de tiempo y de bueno, de música en general, de instrumentación y todo, que tienen mucho mérito. Yo la verdad es que también siempre he sido de pensar eso, de el dance, el techno, el house, es una música muy simple y luego tiene bastante complicación, la verdad. Yo no es mi música favorita, pero sí que bueno, que siempre entra todo. En mi Spotify entra todo. Así que, y tiene su complejidad, sí. Yo quería sacar ese tema a colación porque sí que lo he escuchado, aunque no estoy realmente de acuerdo. Estoy de acuerdo a media, ¿vale? Porque yo pienso que la música sí está evolucionando. Cada vez hay cosas distintas y nuevas y mezclas. Hay mucho mestizaje en la música. Pero pienso también, por otra parte, de que no se crea nada nuevo, solo se mezcla, ¿vale? Es como si pones un embudo, desde un embudo al revés, ¿vale? En el que la parte fina sea la música de hace pues, cientos años y ahora estamos en la base del embudo, pero no podemos salir de ese embudo, ¿vale? No hay... Sí, se puede mezclar el rap con la música electrónica, se puede mezclar el rock y la ópera, pero al fin y al cabo estás mezclando géneros que ya existen. Entonces, para que ampliemos la mira de la música, yo pienso que haría falta un cambio más drástico respecto a cómo entendemos el tiempo, cómo entendemos la melodía, cómo entendemos las letras y todo esto. Y yo creo que ahora mismo el panorama musical no está por la labor de hacer nada de eso. Y es normal. También venimos de que cada década, que hablaremos más tarde, había un género que lo petaba. Y bueno, también yo pienso que la música necesita recuperarse de eso para volver a inventar. Entonces, también hablando de un poquito de los géneros y eso, respecto a la evolución de la música, a cómo las modas de otras décadas en esta ya no lo están tanto, sí que me gustaría preguntarte una cosa que no te había comentado antes, pero quería pillarte así de desprovisto. ¿Tú crees que...? Sí, yo la maté. ¿Qué? Perdón. ¿No fue el mayordomo entonces? ¿Fuiste tú? No, Vaya. porque el mayordomo soy yo. Bueno, al final Disculpa la tontería. me saca el tema, ¿eh? No, está bien. La pregunta que en todas formas la tengo apuntada porque si no se me olvidaría es: ¿tú crees que el rock... Porque te veía venir algo así, ¿verdad? Sí, o sea, yo tengo la escaleta muy detallada por mi parte para no salirme del tema más de la cuenta porque si no me voy. Lo que te quería preguntar era: ¿el rock crees que se está quedando atrás respecto a la música actual? Me explico. ¿Los referentes de rock se están quedando mayores? No, sinceramente no lo creo. Es decir, también te digo que es que obviamente los referentes del rock ya estamos hablando de gente muy mayor. Sí, depende también de lo que consideramos referente del rock, pero por ejemplo John Bon Jovi ya tiene sus cuantos años. Claro. Los Rolling llevan haciendo su última gira los últimos 10 años. Ese tipo de cosas. Yo creo que eso nunca morirá. Es decir, parece el topicazo de los viejos rockeros nunca mueren, pero yo creo que los veo en forma. Es decir, adaptándose a los tiempos. Que creo que es un poco lo que es esto, el adaptarse o morir. Un poco lo que tú decías del embudo. Al final se acaban mezclando. Hay algunos que son más experimentales que otros, pero yo, por ejemplo, obviamente, insisto en que yo no sé mucho de música y tiro de lo poco que sé, pero hace relativamente poco, y además mi álbum favorito, Foo Fighters sacó un disco que era relativamente experimental, que era básicamente... y grabando, tiene 8 canciones, cada canción está grabada en una ciudad de Estados Unidos al estilo de esa ciudad. Es decir, no es estrictamente el estilo de Foo Fighters, sigue manteniendo su esencia, pero tiene un poco más esa experimentación. O el tema de este último álbum de Sony, estaba hablando de Sony Highways, ahora Concrete and Gold, el último que han sacado, que salió hace 2 años. El beat básico el ritmo básico de Run, que es el single, es como una base de reggaetón, es decir, es el mismo ritmo de una base de reggaetón, solo que hecha súper rockera. Nunca me había fijado en verdad en eso. Sí, es que lo dijo el propio Dave Grohl. Luego te pasaré una especie como de historieta que hicieron como una especie de corto animado explicando pues, cómo surge la idea del disco.
Y básicamente eso, yo creo que no se quedan viejos porque se van adaptando. Sí. Y los que no se adaptan son los que acaban, pues eso, olvidados. Claro. Pero sí, entiendo lo que quiere decir, pero mi punto viene más por... Me explico. En los años 90 el referente eran los Rolling. En los años 80 ya eran los Rolling. En los 2000 eran los Rolling. En los 2010 son los Rolling. En los 2020 también van a ser los Rolling. No sé si me explico. No hay... Hay algunos, ¿vale? Está, por ejemplo, dentro del rock Greta Van Fleet, ¿vale? Que es un grupo que lo está petando ahora mismo. Y son jóvenes. Pero siento que no hay cantera, ¿vale? En el rock. Que no hay... Que los que ya están consolidados sí van a seguir estando consolidados. Y no hay grupos nuevos que peguen fuerte, ¿vale? Quizás yo en su día pensé que, por ejemplo, 30 Seconds to Mars o uno de estos iba a crecer más, iba a ser un referente, pero no los veo. Yo los grupos, incluso, por ejemplo, para mí Green Day es un grupo joven y empezaron en el 88, que hace ya 32 años de eso. Antes de que naciéramos. Sí, bastante antes de que naciéramos. Entonces, es como que me falta juventud en el rock. Porque yo pienso también que el rock, la época fuerte fueron los 80, los 90, parte de los 70. Pero también pienso que con la pérdida de popularidad dentro del amplio espectro de la sociedad, también se ha perdido eso, se han perdido generaciones de rockeros en este aspecto. No sé. Sí, a ver, yo entiendo que quizás, corrígeme si me equivoco, tú vas por un tema de que el rock siga siendo tan popular como era antes, pero eso yo creo que no se va a volver a conseguir, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero que la base siempre va a estar, es decir, dentro de 20 años todo el mundo se seguirá acordando de Queen, por coger un referente que ya no esté. Todo el mundo se seguirá acordando de Queen y quizá no se acuerde de, por no personalizar tampoco, porque no quiero hacer de Nostradamus, pero algunos de los grupos actuales que sean de otro género o cantantes. Big Noise, te estamos mirando a ti. No, pero es que esa es la cuestión. Pig Noise en realidad fueron, y creo que eso en el tema de las décadas podemos abundar más, pero Pig Noise fue hijo de su época. Es decir, si tú piensas en esa época, Pig Noise, El Canto del Loco, Pereza, era un poco ese pop rock que yo creo que también ha derivado bastante hacia el indie actualmente, pero que en ese momento pues fue mucha cantera y yo no le quito mérito ninguno. Es decir, siempre queda como el meme y demás, pero que fríamente yo creo que lo hicieron bastante bien. Sí, te entiendo. Bueno, pues también troncando con esto de lo que estamos hablando, pues sí me gustaría hablar un poco de las generaciones, ¿no? Nosotros somos del 95, como creo que ya hemos dicho en alguna ocasión. Hemos crecido en los 90 y en los 2000, pero también con influencias de los 80. Entonces me gustaría sí hablar un poquito de cómo la música ha ido fluctuando de década en década entre varios géneros que fueron los referentes de su época, ¿no? Yo empezaría a hablar, por ejemplo, del pop de los 80, ¿no? Por ejemplo, de Michael Jackson. Bueno, el pop de los 80 es una música que se puede escuchar ahora mismo perfectamente, ¿vale? Rollo, es música que no... atemporal, que se le llamaría. Y también el rock, ¿vale? En contraposición del pop, también estaba el rock de los 80, con muchísimos grupos, como Kiss, como Queen, como los principios de Nirvana, como Led Zeppelin, Rolling Stones, bueno, 1000 grupos, ¿vale? Entonces, siento que siempre ha habido esa contraposición, ¿no? ¿Tú qué grupo podría, o qué cantantes, en el caso del pop, crees que se podrían resaltar más a la hora también de recomendar a la gente o de decir, pues mira, si quieres escuchar los 80, si quieres escuchar lo que eran los 80, ¿qué consideras que sería fundamental en los 80 para escuchar? Yo es que sinceramente creo que también es que, insisto, voy a ser muy cansino, pero no tengo ni puñetera idea de música y a lo mejor tengo bastante distorsionado la época, pero yo creo que a mí los 80 me suenan a Queen o a Michael Jackson, como tú has dicho, es que básicamente son eso, como son atemporales porque realmente es eso. Dieron el pelotazo en los 80, pero aún a día de hoy se siguen escuchando. Sí, yo recuerdo de pequeño... Cantantes más o menos de esa época, pues quizá... ¿Gloria Gaynor es de esa época? Creo que sí. Will Survive. Creo que sí. Fue como el pelotazo. Si no, de finales de los 70, mira, como tengo que de todas formas el portátil, sigue hablando y te lo confirmo en cuanto lo tenga.
pues esa época, Whitney Houston, tal, Anastasia, supongo que también pegó el pelotazo más o menos por esa época, no, quizás a Sí, finales sí, de sí. los 70. Ese tipo de voces tan características que eran, pues eso, quizás yo creo que los 80 yo, obviamente una opinión personal de alguien que no sabe mucho, pero yo creo que los 80 se caracterizan mucho por voces. Sí. Es decir, mentalmente genial, pero los 80 era para mí, yo siempre lo recuerdo como una época de grandes voces. Sí, sí, yo también tengo que decir en el aspecto más instrumentístico, que es lo que más domino, también fue la época de los sintetizadores, de las baterías sintetizadas, de los teclados. Fue una época Sí, pero yo curiosa. estoy hablando más de lo que sí trascendió, porque Sí. quizás sí tendríamos que hablar más de lo que era fruto de ese momento Mm. y gracias a Dios, en algunos casos, no pasó de ahí, Sí. porque quizás se abusaba bastante. Ahora Fue mismo pues, pensando en Brother Lou y... sí, yo pienso que si una palabra puede definir a lo que entendemos nosotros, que no vivimos los 80 pero sí nos llegó parte de los 80, es extravagante. Yo creo que los 80 fueron extravagantes, fueron distintos a otra época. No sé. Yo pienso, por ejemplo, en grupos como The Cure, con grupos como David Bowie, que cambió los géneros Oh, musicales a su antojo. The Police, bueno, mil grupos, oh, claro. y U2, sí. Sí, U2, Aerosmith, Bon Jovi. Vamos, es que si cuanto más piense, más grupos me van a salir. Ajá, es que solo conozco una canción de ellos, pero es que es un temazo. Take On Sí, Me, pero es que esa canción ha sido requete versionado el videoclip, requete versionada la canción. es un temazo. La verdad es que yo. África de Toto creo que también es de esa Sí, época, sí, sí, sí. de finales de los Toto en 80. general fue eso. Bueno, Scorpions, cuando cantaron a lo del muro de Berlín con la de Winds of Change. Bueno, yo pienso que eso, que fueron, como tú dices, una época de grandes voces y de extravagancia y de cambio. Yo creo que fue un verdadero cambio entre la música que se venía escuchando en los 60 y 70 con la que vino después y que influenció en gran medida. Es que Por eso, quizá una década, obviamente también históricamente muy convulsa, pero creo que fue la primera década que era menos convulsa que la anterior, porque los 70 con todo el tema Vietnam y demás fue muy socialmente comprometido, y quizás los 80, aunque también había compromiso, como tú sí, bien has dicho, el muro de Berlín y demás, quizás ahí estaba más relajado, era también un poco fruto de ese momento que era pues un compromiso social frío, como la Guerra Fría en la sí, que estaba, sí, yo pienso ya que cada vez más. mm, O sea, era un también. poco eso. Fue cuando se empezó a divertir. Sí, eso iba a decir justo, que yo pienso que era el momento de vámonos de fiesta, vamos a pasarlo bien. Hemos pasado una época muy mala, y también en España, que veníamos de la transición y de una época un Totalmente, sí, sí, poco sí. oscura respecto a la música, y bueno, la movida madrileña, Alaska, bueno, todo ese tipo de Hombre, música que fue un estamos cambio. hablando de el destape, Sí, sí. Final de básicamente. los 80 en España fueron muy importantes para lo que después tenía que venir. Entonces, yo pienso que también influenció en gran medida el rock de los 80, tan alegre, tan dinámico, tan vámonos de fiesta, a una contraposición, como digo, en los 90 con el grunge. El grunge, el grunge de Nirvana, el grunge de Soundgarden, del que te podría estar aquí hablando un cousino entero, ¿no? Pero de Smashing Pumpkins, de, bueno, mil grupos. Sí, de la alegría de la huerta. Sí, una época curiosa, porque sin haber, bueno, en Estados Unidos sí que hubo una crisis durante los principios de los 90 por el petróleo, pero no había conflictos importantes mundiales ni nada de esto, pero sí es verdad que el tono general bajó bastante. Yo pienso que pues por contraposición, ¿no? De venir de 10 años tan alegre, le dio el bajón, ¿no? Es como... Sí, yo creo que, a ver, obviamente lo que voy a decir no está muy contrastado y quizás sea un poco polémico, pero yo creo que en el momento en el que ya se empieza a estar en una época donde apenas tienes conflictos, es decir, tú normalmente cuando estás en la Segunda Guerra Mundial no tienes problemas para pensar si estás estresado o no. Tú te preocupa más que vengan los nazis. Pero cuando ya se van apagando, por así decirlo, o te acostumbras más, o son menos fuertes los problemas externos, cuando empiezas a profundizar en tus problemas internos y quizás esa música era pues eso, de sentirse un Sí, poco vacío y demás. Yo creo que esa tendencia es como, antes era recoger cosas relativamente exteriores y ahora es cuando se empieza un poquito como ese análisis. Claro, no fue un análisis muy alegre, pero bueno, claro. Fue introspectivo. Fue una época sí, introspectiva. De pensamiento, en general, también incluso en el pop también se ve reflejado. El pop de los 90 no tiene esa alegría, cambia un poco
los temas de los que habla de temas un poco menos lineales y con un poquito de trasfondo. Surge el indie, tal y como lo conocemos hoy en día. Y también quiero hablar del surgimiento del rap en Estados Unidos, principalmente. El rap de los 90 en Estados Unidos, que es considerado por la mayoría de críticos como la mejor época del rap de su historia. Y con la costa este, costa oeste, el surgimiento de Dr. Dre, Tupac, Biggie, mil grupos, mil cantantes que cambiaron la historia de ese género musical. Todavía no llegaría a Eminem, que empezaría más en los 2000, pero eso. Y pienso que influyó. El rap empezó a mezclarse con el pop cada vez desde que Randy MC sacó My Adidas, que eso fue en los 80, se empezó a extender la cultura del rap y llegó a otros países y llegó aquí a España, ¿no? Que aunque en los 80 había grupos de rap, eran grupos de rap estilo El Príncipe de Bel-Air, ¿vale? Y sí, las letras, las temáticas y tal, era pues eso. Era, como un poco naif, un poco... Sí, muy inocente y tal. Y empezó ya a tomarse en serio en el país el tema del rap. Surgen grupos míticos del rap como 7 Notas, 7 Colores, ZPV, Violadores del Verso. Surgen cientos de grupos en España que cambian también esa concepción. Pero no quiero centrarlo en el rap porque ahí pienso que tendríamos que dejarlo un poquito aparte porque también requiere tiempo para hablar de ello. Y bueno, pasar también a la época que más conocemos de esto, que serían los 2000. Yo digo que es la época que más hemos vivido la música popular, la música que se llevaba en nuestra vida, ¿no? Yo diría que con el surgimiento en España, por ejemplo, de Operación Triunfo, el pop rock, que fue yo diría el dominante, ¿no? En España y sí, internacionalmente. Pero, yo diría más bien en España, porque fue como lo que decíamos antes, la época de bonanza de Big Noise y tal, pero ahí ya empezábamos a ver un surgimiento que obviamente no voy a hacer de super rancio y tal, hay de todo, pero el surgimiento del reggaetón. Sí. En esa época fue cuando se empezó a hacer... 2003, si no recuerdo mal, salió el de la gasolina, que yo creo de Daddy Yankee, que fue el primer tema internacional de reggaetón. El reggaetón en Puerto Rico y en toda Centroamérica se lleva haciendo desde los 90, principios de los 90. Simplemente una decisión del rap en su origen. Y sí, yo pienso que el reggaetón empezó a influenciar. Aunque yo diría que el reggaetón cuando más influenciado sería en esta época que acabamos de terminar, en 2010, ¿no? Con cantantes como Bad Bunny, como Daddy Yankee, que fue como el inicio. Es decir, cuando ahí ya se empezaba a poder rastrear lo que se iba a venir. Sí, totalmente. Obviamente no voy a moralizar sobre ello. Yo tengo mi opinión. No es tan bestia como otra gente que malda. No, simplemente no me gusta mucho. Hay algunas canciones que yo tengo que admitir que son pegadizas, que me gustan, pero no es mi rollo. Yo tengo que decir que a mí sí que me ha ganado, porque yo en mi infancia y adolescencia era de esos, de quizá un poco en mente colmena, ¿no? Es decir, como la gente dice que es una mierda, voy a decir que es una mierda, pero sí es verdad que me abrí musicalmente hace ya unos años y he recuperado el tiempo perdido respecto a eso. Y tengo que decir, un poco como abogado del diablo, que el reggaetón ha cambiado bastante. Aparte, sí, eso sin duda. Respecto a las letras, respecto a cómo el tratamiento y tal, respecto a cómo empezó, ahora solo hay que ver a Bad Bunny. Pues bueno, este reggaetón que está haciendo pro LGTB, antimachista, unos temas que hace 10, 15 años eran inviables en el reggaetón, era imposible escuchar algo así. Que en ese tema no vamos a profundizar porque tenemos por ahí un cousino preparándose sobre eso, pero coger las letras de esa época es ponerte un poquito en... Si ya decíamos que Atrapado en el ascensor envejeció mal, ahí estamos hablando de que ha envejecido muy mal. Es decir, esa letra. Es decir, el género ha envejecido bien, por lo que tú dices, porque cada vez más comprometido. Ha madurado, diría que ha madurado el género. Sí, yo creo que es el género que más ha madurado y que precisamente es... Eso es lo que me refiero, que en el lazo de 10 años, es decir, de una década, de 2003 más o menos, de poder arrastrar a eso, a la actualidad, ha evolucionado muchísimo. Sí. El rock a lo mejor ha necesitado, pues, 40 años para ser considerado como está considerado actualmente. Sí, total. Y bueno, ya hablaremos
en ese causino que has mencionado ya hablaremos de otro género aparte del reggaetón y esas cositas que tienen que... Era por focalizarlo en un Sí, sí, momento, ni siquiera en el reggaetón, sino en el momento, pero que sí, que obviamente hay letras actuales, incluso ahora, de otros muchísimos géneros. Hay un género que ya una vez comentamos sobre eso, que es bastante, el metal. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también nos detendremos bastante. Ahí nos detendremos, sí, sí. Te voy a traer unos cuantos ejemplos que, que van a ser curiosos de escuchar. Pero... Bueno, ya estamos de acontecimientos. Vamos ya sí, a la década de los 10, ¿no? sí, yo creo que la década de los 10, esta última que acabamos de terminar... Bueno, no vamos a entrar en el debate si la década ha terminado o no, ¿vale? Yo digo que los 10 es No. del 2010 al 2019, lo que yo cuento ahora mismo, ¿vale? Porque además ni siquiera acabó este año. Pero del 10 al 19, yo pienso que la máxima subida o la más popular, bueno, aparte del pop, lógicamente el pop siempre está ahí, porque el pop va fluctuando, no es lo mismo el pop de ahora que el de los 80, el de los 90, el de los 2000, pero sigue siendo considerado pop, porque el pop viene de música popular, la música que escucha la mayoría de la población. Entonces yo considero que eso, bueno, el pop siempre está ahí, ¿vale? Aunque no lo mencione en cada década, siempre está ahí el pop. Pero yo pienso que ha sido una época de cambio. Ha sido una época en la que tú escuchas música de 2010 y escuchas música del año pasado y dices, joder, parece mucho más antigua la de 2010 de lo que es. Ha habido bastante evolución en la música. Y yo diría que los dos géneros que si ponen un buscador que más se han buscado, yo diría que son el indie y el trap. El trap que básicamente ha explotado. El trap existe desde el 94, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ahora ha explotado en los últimos 3 años. Pero el indie, por su parte, internacional y nacionalmente, el indie y el trap, diría, ampliando el espectro de España respecto al mundo. No sé. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que han tenido mucha influencia, bueno, grupos, por ejemplo, para el indie, como The Strokes, como... ¿cómo se llama el de Mr. Brightside? The Killers. The Killers, que no se me ha olvidado el nombre. Como Arctic Monkey, que también lo he comentado antes. Bueno, grupos que han cambiado la escena, también han descentralizado la música, en algunos casos, respecto a Estados Unidos. Porque sí es verdad que parecía, durante la última época, que solo se hacía famoso lo que se hacía famoso en Estados Unidos, ¿vale? Y ahora mismo, por ejemplo, tanto en el indie, que Inglaterra ha evolucionado mucho más el indie de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, que el americano, o el trap, que básicamente se hace en todo el mundo y no habría una diferencia muy grande respecto al nacional, al europeo y al internacional, ¿no? Por ejemplo, hablo por ejemplo del trap francés, no sé si conoces, pero el trap francés por eso está a otro nivel. Yo la verdad es que no lo he escuchado mucho, pero lo que se habla, lo que los críticos comentan y eso, es que el trap francés es de lo mejor que se ha escuchado en trap. Es como que se ha descentralizado la música, se ha internacionalizado. Y yo creo que es un buen paso, yo creo que es importante, y también hay que valorar la influencia de Rosalía, por ejemplo, en la música internacional. Una cantante que hace 4 años, si no recuerdo mal, sacó, creo que fue hace unos 10 o 4 años, sacó un tema con Zetangana, en el que no la conocía nadie, ¿vale? Era como una secundaria, y en 4 años ha pasado de no conocerla a nadie a ser quizás la artista española más referente internacionalmente del momento. Yo pienso que bueno, que puede haber quien le guste más y menos. Creo que tú no es santo de tu devoción, Rosalía, ¿no? No mucho. Pero insisto, vamos a ver. Es que es una cosa que yo creo que lo he dejado muy clara, que es, creo que ya lo comenté en cuanto a la literatura y tal, pero creo que es aplicable a todo. Que no te guste a ti no significa que eso sea una mierda. Claro. Simplemente que no es para ti, punto. Ya está, simplemente es que eso, yo escucho canciones, hay algunas que tengo que admitir que son pegadizas, la de, no sé cómo se llama, pero la de Fucking Money Man, tal. Millonaria. Me gusta el ritmillo y tal. Es decir, no voy a salir corriendo. Bueno, no creo que vaya a salir corriendo a escuchar cualquier canción. Como hubo esa época de tanto obvio de Justin Bieber y tal, de como, por Dios, quita eso. No, me la trae al pairo. Es decir, que no sea mi estilo no significa que te vaya a quemar en una hoguera por escucharlo. Sí, total. Y creo que es una cosa que también es bastante clara en todos los palos. Es decir, si eres un fan acérrimo de Rosalía, la única que hace música es Rosalía. Y si está en el bando contrario, eres el demonio. Y viceversa. Si está de moda lo que tú decías antes, de Mente Colmena, si está de moda odiar a Rosalía, pues todo el mundo va a odiarla.
Sí, sí. A mí no me cae bien, La, pero cul- ya está, es opinión la, personal. la cancel Punto. culture, que sale ahora mucho en Twitter, ¿no? Que es como cancelar a un artista si hace algo que no sea éticamente correcto. Además me toca muchísimo los huevos esa expresión. Te voy a cancelar. No, tío, no estamos en Windows. Ya, Por Dios, no puedes cancelar una mierda. ya. Bueno, aparte... La cultura de continúa con tu puta vida. Por favor, pongamos de moda Sí. la cultura de no me gusta lo que haces, ya está. No voy a escucharlo yo, pero no voy a decirle a la gente ni voy a moralizar. Ya va. El evangelio según San odio a Rosalía. No, que te den por culo. Ya está. Yo no la voy a escuchar. No me intentes vender que la escuche y yo no voy a intentar venderte que no la escuches porque a ti te gusta, porque a lo mejor conecta contigo de una forma que yo no entiendo. Ya Sí, está. sí. No hay que... Sí, total, no. Yo ahí no... ¿Te has quedado más tranquilo ahora? Sí, es que me tocan muchísimo las narices. Sí, ya, sí, lo entiendo. Yo sé que hay gente que es intransigente en la transigencia, ¿no? Que quiere que por ser demasiado transigente... Pero yo no transijo. Sí, eso es. Efectivamente, no lo podía haber dicho mejor. Pues bueno, pues yo creo que para acabar me gustaría dos cositas más, que sería ¿qué crees que va a ser el género? Pues esto es una predicción totalmente, pero ¿tú qué crees que nos espera en esta década en respecto a la música? Eso es lo primero. Me gustaría que me respondieras antes de seguir. ¿Qué crees que puede la música aportar en este año? ¿Crees que vamos con, no digo un género que me diga, pues mira, el dancehall va a petarlo, ¿no? Sino, ¿tú crees que va a ser una época más de evolución? Creo que eso ¿Qué? puede haber. No sé lo que has dicho. El dancehall, bueno, una música que seguro que conoces, viene de Jamaica, pero ya te la enseñaré. Bueno, un poco lo que hace Swan Fireboy, creo que lo conoces. Sí. Mira, pues un poquito de ese rollo. Bueno, Swan Fireboy lo mezcla con el rap, pero sí, eso es el dancehall más o menos. Bueno, lo que iba. ¿Crees que va a ser una época de cambio, de continuidad, de positivismo, negativismo? Yo creo que va a ser un poco un continuismo de los años 10. ¿Sí? Obviamente con las variaciones propias de esto, pero es que nos quedan 10 años por delante. Sí, Es decir, claro. yo creo que quizá ahora con todo esto, porque vamos a ver ahora con el encierro, pues hay muchísimo, se ha multiplicado la creatividad porque no queda otra y demás. Yo creo que ahora quizá en estos años haya un poquito más de compromiso social en la música. Es una cosa que yo sí creo que va a pasar en estos años, pero que eso se va a desinflar a lo largo de la década. Sí, Yo creo que no va a haber un movimiento consistente que podamos decir los años 20 de este milenio han sido, bueno, de este siglo, perdón, los años 20 de este siglo han sido comprometidos socialmente. No, yo creo que eso va a ser un poco... Sí, de principio, ¿no? De década. Sí, yo creo que la década va a ser fluctuante entre sí. Es decir, que va a haber moda de 2 años o así y que no vamos a poder hacer un pack. Va a ser difícil de catalogar. Yo pienso que, como también se dice que la música es cíclica, pienso que vamos a volver un poco a la situación de los 90, con diferencias, pero yo pienso que la música es un reflejo de la sociedad y la sociedad va a pasarlo mal en esta década. Ahora estamos en pleno confinamiento, ya se habla de una crisis económica mundial como no se veía desde el crack del 29. Entonces, parece que las cosas se van a poner feas y yo pienso que la música no va a ser ajena a eso. Yo creo que va a ser un tono mucho más introspectivo, más concienciado socialmente también, en eso pienso como tú. Pero sí, la época de alegría y rosa pienso que durante al menos bastantes años de esta década no va a ser lo referente. Claro que habrá gente que haga música positiva, ¿vale? Mika creo que sigue vivo, o sea que mientras esté vivo, pues algo hará. Pero no creo que sea muy... eso, pienso que va a ser unos nuevos 90. Así que Sí. oposito para ser el nuevo Kurt Cobain. Tengo 24, o sea que tengo 3 años todavía por delante para comprarme una escopeta. No, vale, paro. Que... Esa de Grohl. De Grohl la ha ido un poquito mejor. La verdad que sí. Bueno, terminado el programa, vamos a pasar a la sección. La sección de reggae. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección, hoy me toca a mí hacerla. Y hoy traigo algo distinto a lo que venimos haciendo de otros programas.
Hoy te traigo un quiz, un cuestionario así cortito sobre música. Un poquito, ya que dices que no tienes ni puñetera idea de música, vamos a probarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿vale? Entonces... Aquí Fabio apunta. Bueno, No, ¿te imaginas? Bueno, las preguntas hay de todo, ¿vale? Yo pienso que hay preguntas que son más de lógica de sacar y otras que pueden ser un poco más complicadillas, pero bueno, a ver qué tal, ¿vale? También está el primer quiz que hacemos, así que amenazo con traer más. Veremos a ver. Vale, pues primera pregunta, ¿vale? Van a ser 4 opciones, una correcta, ¿vale? Te dejo tu tiempo para pensar, para dialogar contigo mismo y lo que quieras. Primera pregunta. ¿Qué grupo español surgió antes? A. Los Planetas. B. M-Clan. C. Hombre G. D. El último de la fila. Bueno, ¿los conoces los 4, por cierto? No sé si... Sí, los conozco, pero es que, claro, ahora Vale. mismo es que lo he dicho. Claro. Las fechas me bailan. Pero yo diría que los planetas. ¿Los Planetas? ¿La A? Sí. No, fallo. Molaría meterle un ¿Hombre G? efecto de sonido. Sí, Hombre G. Te digo, los Planetas junto a M-Clan los que más tarde surgieron. Y es verdad que yo también cuando lo he buscado he flipado porque pensaba que eran anteriores. Surgieron en el 93. Los Planetas y M-Clan. El último de la fila de Manolo García, el grupo de Manolo García, surgió en el 84 y Hombre G en el 82. Es que están mayores ya, siguen haciendo giras y eso, pero ya... En otro programa tengo que hablar también de cantantes mayores que dices, ya está. Ya estaría, ¿no? Ya Paul está. McCartney. Yo creo que ya estaría, ¿no? Rolling Stone, ya vale. Paul, vete ya a una residencia. Me parece un anciano. ACDC, por favor. Yo creo que ya. Bueno, Que no pasa. sé que han renovado el cantante ahora. Sí, es verdad, ahora es Axel Rose, que es otro que también está ya para decir, bueno, pues yo creo que ya has terminado, ¿no? Axel, ya... Medio de Aparte como que se ha puesto muy gordo, ¿no? No gordo, se ha echado caraza. No es gordo, pero ha echado caraza, no sé, se ha puesto muy Javier raro. Corona. Sí. Total, Javier Corona. Total. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, ¿vale? Seguimos con la música nacional. ¿Cuántos discos vendió el primer trabajo de Estopa? ¿Vale? El primer álbum de Estopa. ¿Cuántos discos vendió? A. 900.000. B. 1.000.000. C. 1.200.000. D. 55 millones. La C. La 1.200.000. Bien, buena, bien. Ahí está. 1.200.000 discos. Fue el mayor número de ventas de un disco debut de un grupo español. Batió el récord. Y la verdad es que lo petó, las cosas como son. A principios de los 2000 no se hablaba de otra cosa que no fuese Estopa. Vale. Se va una acertada y una falla. Son 4, puedes sacar un 5 raspado. Así que, bueno, a ver qué nota saca al final. Esta, no sé si la vas a ver, porque puede ser un poquito más cosilla. ¿Cómo se llama el cantante de Soundgarden? A. Billy Corgan. B. Eddie Vedder. C. John Frusciante. D. Chris Cornell. Bueno, es que quizá el problema está en el tiempo verbal. ¿Cómo se llamaba el primer cantante? Vale, el cantante de Chris. Soundgarden. ¿Cómo? Chris Cornell. Chris Cornell, efectivamente. Bueno, va bien, va remontando, efectivamente. Bueno, por dejarlo ya resolver el resto, Billy Corgan, el cantante de Smashing Pumpkins, y Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, ¿vale? Son grupos Yo de Frusciante, guitarrista de Rafa John- Silvestre. Efectivamente, entre otros, porque también tocó para Pearl Jam, Sí. también ha tocado para todo. John Frusciante. Y bueno, pasamos a la última. Vas 2 acertadas, una fallada. Yo creo que va bien, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más cuidado, pero no, va bien. Yo que sé, lo de Chris Cornell. Sí. bueno, No sé, pero Garden, mira, no. yo tengo una Y cosa. te recuerdo que yo te puse la canción de Chris Cornell la que hizo para James Bond, la de You Know Es My Name. verdad, no lo recordaba. Yo que siempre he confundido a Chris Cornell y a Eddie Vedder. Por nombre, o sea, sí lo distingo, pero por nombre no. Bueno, pasamos a la última, ¿vale? Esta un poco más de actualidad. ¿Cuál es actualmente el vídeo musical, o sea, la canción, con más visitas de YouTube? ¿Vale? A. El Gangnam Style de Psy. B. Despacito de Luis Fonsi. C. Shape of You de Ed Sheeran. Y D. Sorry de Justin Bieber. Despacito. Sí, bueno, 3 de 4. Yo pensaba que lo había puesto más difícil. La verdad que luego digo, bueno, pues sí, Despacito de
de Luis Fonsi sigue siendo la canción que más, con diferencia, más visitas tiene. Una locura. Tiene más de 6.700 millones de visitas. Es decir, es casi como si cada persona del mundo lo hubiese escuchado una vez. Increíble. Luego, la sigue, que esta me ha sorprendido porque ha sido buscándola cuando la he metido entre las opciones. La de Ed Sheeran, Shape of You, tiene 4.716 millones de visitas. También nada de enseñable, yo pensaba que era mucho menos. Luego la de Gangnam Style, que en su día, cuando salió en 2012, si no recuerdo mal, fue el primer récord y llegó a 3.500 millones de visitas. Fíjate cómo ha evolucionado YouTube y las visualizaciones en este tiempo. Y Sorry de Justin Bieber tiene 3.211 millones. Que ya las quisiera yo para un tema y también te digo. No. Prefiero ser el cuarto de esta lista. Pues bueno, 3 de 4, bien, premio. No sé qué premio te voy a dar, pero te lo diré en el próximo podcast. Me lo mandas por correo. Yo te lo mando por correo. Mensajera. Te mando un disco de papel de plata, ¿vale? El mínimo. Si vendes un disco, te dan un disco de papel de plata. Luego ya vienen el resto. Pues nada. No voy a hacer ni con el papel de plata. Cuidado, A ver. ¿Cuántos artistas han sacado su disco para ganar su disco de papel de plata, Bueno, que hay otro cousino de ese también. No quiero anticipar tanto, pero lo hay. Bueno, pues yo creo que ya estaría este programa. Hemos hablado un poquito de música, hemos hablado de las generaciones, hemos hablado de un poco de nuestros gustos musicales respecto a nosotros y respecto a la generación de nuestra vida. Y bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que ha quedado bastante bien. Y nada, somos Cousinos, J. Castillo, Regen. Nos vemos en el próximo. Adiós.